Hola chicas, chicos. Hoy estamos con un auténtico crack de la preparación de opositores. Estamos con Rafa, que es orientador de LAN Formación, de una academia de oposiciones. Hacen preparación de varias oposiciones, de refuerzo escolar. Tienen varios cursos. Así que Rafa, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Muy bien, muy bien. Oye, encantado porque me des la oportunidad de participar en tu canal. La verdad es que me parece súper interesante todo el valor que aportas. Y la verdad es que es un placer, de verdad, un placer estar aquí y aportar mi granito de arena en este proyecto de las oposiciones y de ayudar a los opositores. Muy encantado estoy yo porque además hoy traes un tema que es súper interesante, que es el tema de la planificación y de la organización de nuestro estudio, ¿no? Que es un tema que yo creo que a mucha gente le da urticaria solo de pensarlo, ¿no? Cuando tenemos toda esa maraña de apuntes que tenemos por ahí y dices, ostras, ¿qué hago yo con todo este marrón que tengo encima? ¿Cómo estudio esto? ¿Cómo lo hago, ¿no? Sí, no, no, desde luego, desde luego. Eso, mira, yo es un tema que diría súper importante, pero creo que súper importante se queda corto. Es vital. ¿Por qué? Ujú. Porque, a ver, hay gente que ya obviamente sabe cómo funciona una cuestión o más o menos tiene una orientación de cómo funciona, pero la gran mayoría, más o menos por los datos que manejamos aquí, cerca de un 80% no sabe realmente cómo funciona una cuestión. Entonces, ellos creen que lo primero es estudiar. Ponerte a estudiar. Yo digo, bueno, para. Por ejemplo, vienen muchos a la y me dicen, ya me sé la Constitución. Digo, pero ¿a qué vas a opositar? Oye, pues voy a opositar, pues, no sé, a sanidad, por ejemplo, ¿no? Digo, pero si sanidad solo toca dos títulos, ¿por qué te las has aprendido entera? A lo mejor ya has perdido un tiempo que podías haber invertido en otro sitio. Claro. Entonces, yo siempre digo que algo vital, vital, vital es, antes de empezar una oposición, es stop, vamos a programar, vamos a saber en qué consiste tu oposición concreta y a partir de ahí arrancamos el estudio. Y de esto es lo que vengo a compartir contigo. Jo, pues genial, porque además tenía unas cuantas preguntas que me gustaría hacerte con este tema, preguntas muy recurrentes que suelen preguntar la mayor parte de los alumnos. Así que nada, si quieres te las voy planteando o si quieres... Sí, sí, mira, yo he traído luego, te he traído un PDF luego para compartir lo que sería, por ejemplo, una parte práctica de cómo se puede hacer una programación, pero si quieres antes de compartirlo, hazme las preguntas y luego ya vamos interactuando con esto. Pues mira, yo tengo varias, ¿no? Primero, ¿cómo se hace una planificación? ¿Qué pasos son los que hay que dar, ¿no? La primera pregunta es, dices, yo me enfrento a mi temario, tengo un montón de temas, tengo un año por delante, por ejemplo, y dices, vale, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo con todo este rollo, ¿no? Porque simplemente ponerme ahí ya me da un agobio que dices, uff, ¿cómo se empieza a hacer esto, ¿no? Te entiendo. Mira, pues aprovecho la primera pregunta y te comparto ya el PDF que te he traído y a partir de ahí lo vamos trabajando. Genial. Da un segundito. Dime si puedes verlo bien. Lo ves más o menos, ¿no? Perfecto, sí, se ve bien. Ujú. Vale, mira, me parece vital. O sea, te he dicho antes, no creo que sea súper importante, no. Creo que es vital que un opositor, antes de empezar a estudiar, lo primero es, stop, vamos a recabar información de tu oposición y a partir de ahí una programación. Nos estructuramos y lo último ya es comenzar el estudio. Una vez que empieces el estudio ya no paramos, ¿de acuerdo? Ujú. Pero antes de arrancar hay que invertir 1 o 2 días en saber qué es lo que vamos a hacer. Esto lo hacemos las empresas, es igual. Es decir, yo no entro en LAN y digo, venga, a ver si tenemos suerte hoy. No, no, no. Aquí estructuras, planificaciones, reuniones, programaciones, cambios, hasta que al final das con una clave. Pues un opositor es lo mismo. Es como mantener una empresa, en decir, bueno, yo tengo un objetivo que es sacar una plaza y tengo que mantener ese objetivo constantemente activo, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, vamos a hacer una serie de pasos para la gente que no sepa cómo puede estructurar una oposición, es decir, vale, Rafa, ¿cómo lo hago? ¿No? Literalmente. Bueno, pues en este PDF os comento un poco la situación. Lo primero es saber a qué voy a opositar. ¿Puedo opositar a todo? O sea, hombre, yo entiendo que en principio a todo no, porque hay muchos temas que no se comparten, pero hay otros que no, o se comparten en ciertas partes, pero no en la misma profundidad. Eso es importante, ¿eh? Por ejemplo, en el mundo de las soluciones, sobre todo la gente de administrativos, auxiliares administrativos, cuerpos de gestión y demás, toda esta gente trabaja con la ley 39/2015, procedimiento administrativo. Vale, pero en todas las oposiciones la ley 39 se ve completa. No. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? En definitiva, yo antes de empezar a estudiar la oposición digo, vale, ¿cuántos números tienes ahí el punto 1? ¿Cuál es el total de temas que tengo que estudiar? ¿Vale? 20, 30, 35, 60 temas, 80 temas, como tienen algunas opciones. Y esto lo tienes que saber ya en la última convocatoria que esté publicada, en la más reciente. ¿Vale? Si este año no ha habido convocatoria de tu oposición, no pasa nada, buscamos la de años anteriores. Y al final en los anexos siempre marca el número de temas que tengas, ¿no? Pues 20, 30, 40. Eso es vital para saber cómo vas a empezar esto. En segundo lugar, y lo digo también es muy importante, saber qué tiempo real y efectivo, que luego si quieres comentamos con Pomodoro y demás, Ujú. qué tiempo real y efectivo tienes para estudiar. ¿No? Es decir, vale, ¿cuál es el perfil habitual? ¿El perfil habitual es un opositor, opositora que estudie 10 horas al día? No, no es lo habitual. ¿Vale? Según los estudios que nosotros tenemos, los perfiles de estudio van de mujeres principalmente, obviamente hay hombres también, pero a lo mejor el 60% son mujeres,
a ser 40 de hombres, entre edades de 25 a 45 años, ¿vale? Esto lo tenemos muy medido. Normalmente, habitualmente, hablo de carácter general, casados, con 2 hijos y trabajando. Ese es el perfil relativamente habitual. ¿Te puedo seguir el perfil y puede haber algún estudiante con 20 años o 22 años positando? Sí. ¿Puede haber una persona de 55 positando? Sí, perfectamente. Pero el perfil general es este. Entonces, si el perfil general es una persona casada con 2 hijos, que está trabajando y que realmente busca una estabilidad en el empleo, lo habitual es que no tenga 8 horas al día. Y aquí es donde vienen las quejas habituales de un opositor que no tiene 8 horas al día. Es decir, ¿cómo voy a competir, Raúl, con una persona que solo se dedique a estudiar? ¿Puedo competir con una persona que estudie 10 días si yo solo tengo 4? Sí, ¿por qué no? Por supuesto, claro que sí. ¿Verdad? Es decir, ¿por qué no? Es decir, si te estructuras, si entrenas, esto es como querer ganar un partido de la final del Mundial de Fútbol sin haber entrenado nunca. ¿Se puede ganar? Claro que sí, pero hay que hacer un entrenamiento, hay que hacer unas planificaciones, hay que estudiar al rival, hay que estudiar el modo de examen, hay que estudiar los temas. Y esto te acerca, si no te consigue el título, te acerca mucho a conseguirlo. Pues esto es igual, ¿no? Igual, lo mismo, sí, lo veo igual. Claro, en el tercer punto digo, analizar el tiempo que le voy a dedicar a cada tema. Aquí esto es un poquito más difícil porque si yo no he positado nunca, no sé si la ley 39, la ley 40, la ley de contratos, qué tipo de ley, qué tiempo me va a dedicar a esto, ¿no? No pasa nada, podemos hacer unas estimaciones. Oye, pues a lo mejor voy a necesitar 2 semanas o 3 semanas. ¿Cómo puedo averiguar esto? Puedo averiguarlo viendo el tamaño, por ejemplo, que tenga el tema, el número de folios, es una estimación. Puedo preguntarlo en grupos. Hoy en día, con las redes sociales de Facebook, de Telegram, hay grupos de todo donde la gente te puede más o menos informar. Cuidado con esto, porque yo siempre que digo esto, me gusta resaltar que estos grupos de redes sociales siempre que sean de carácter constructivo. Es decir, hay un 90% de personas que se dedican a construir una comunidad en el mundo de las oportunidades y me parece fantástico, pero hay un 10%, más o menos, incluso un poco más, de gente que realmente va a competir. Es decir, no a colaborar, sino más bien a competir. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Pero además son los que más se emponzoñan todo y los que más ruido hacen. Siempre lo decimos, nosotros lo decimos así, es 10 personas hacen mucho más ruido que 120. Pero 10 personas que quieran ahí, en fin, hay auténticos profesionales, vamos a decirlo así, con todo el cariño del mundo, de un poquito, ¿cómo decirlo sin ofender sensibilidades, ¿no? De desestabilizadores, ¿no? Siempre hay personas que, y en fin, yo siempre digo que cada uno tiene su camino, que no se dejen guiar, que se preparen, porque al final la plaza lleva un nombre y apellidos. O sea, no es una plaza que vayas a compartir con nadie, es para ti, con lo cual tienes que recorrer tú tu camino, ¿no? Pero nos estamos yendo un poco del camino, luego lo comentamos todo. Y luego una fecha de estimación de examen. Esto también es difícil. Entonces siempre te preguntan, ¿para cuándo es el examen? La primera pregunta que te hacen siempre, no te preguntan ni el número de temas que tienen que estudiar, es ¿cuándo es el examen? Y dices, joder, en un mundo de oposiciones, el examen siempre es estimado. Hasta que salen las publicaciones oficiales, siempre se estima. No sé si a ti te lo preguntan, Raúl, esto alguna vez. Sí, constantemente. Y muchos también, a la hora de hacer la planificación, dices, es que no voy a hacer la planificación porque no sé la fecha del examen. Da igual, una estimación, hay que elegir una fecha para funcionar. ¿Tú qué le recomiendas, no? La peor situación, es decir, ¿cuándo sería lo antes posible, no? Efectivamente, para que no haya sorpresas. Al final es un poco lo que comentabas antes, ¿no? El tema de las expectativas, ¿no? Si tengo 4 horas para estudiar al día, mis condiciones son estas, tengo que jugar con las expectativas que tengo y tengo que hacerlo de forma estratégica. Y si el examen, la estimación del examen es en tal fecha, pues yo me hago la peor parte, me estimo lo peor, para que no tenga sorpresas y me preparo para lo peor. Y luego puedo esperar lo mejor, pero me preparo para lo peor, ¿no? Así no me llevo esos tortazos que muchas veces se lleva la gente por ahí, no, que me ha pillado el toro, que ha salido antes, ¿no? Es una forma de también controlar un poco esas variables psicológicas también que son muy importantes a lo largo de la oposición, para no tener esos bajones y esos tortazos en el estado de ánimo, ¿no? De hecho, en siguientes entrevistas podríamos hablar sobre el límbico, ¿no? Sobre esas emocionales que nos afectan tanto en el crecimiento durante todo el periodo de la oposición, porque creo que es un tema que nos podríamos dedicar horas y horas y horas a debatir sobre las emociones del opositor. En fin, pues es lo que te comentaba. Sí, yo también siempre soy más partidario de ponernos en lo peor. ¿Qué sería lo peor? ¿El examen en 6-7 meses? Bueno, pues vamos a hacer una estimación, una programación basada en 6, vamos a poner 7 meses. 7 meses por aproximadamente 4 semanas que tiene que dar el mes, aproximadamente, es que han dicho que hay 5, pero bueno, 7 por 4, 28, pues nos vamos a unas 28 semanas. Si tengo 40 temas, la cosa ya no empieza a pintar bien, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. También quiero decir que cuando vamos a hacer una programación, esto puede variar mucho de una persona que empieza de cero a una persona que ya es un opositor, vamos a llamarle profesional, una persona que ya ha opositado.
obviamente la velocidad de aprendizaje no va a ser la misma. Pero, y esto me gusta también aquí que tú lo comentas mucho, pero existen estrategias que te pueden permitir agilizar tu capacidad de memorización o tu capacidad de atención. Creo que en esto estamos más o menos de acuerdo, ¿verdad? Completamente. Vale, aquí marco yo un poco los 6 ítems que yo considero más importantes que una persona tiene que rellenar. Es decir, horas totales horas totales me refiero más a los temas. Temas totales, esto luego lo corregiré para pasar el archivo. Temas totales, ¿cuáles son el número total de temas que tengo? 40, ¿no? Yo te digo 40 porque voy a hacer una estimación, un simulacro de programación. Pueden ser 30, 27, 68. Obviamente, cuanto más temas, más tiempo le voy a tener que dedicar, ¿vale? Horas efectivas que tengas en el tiempo de estudio, ¿vale? 6, 7, 8, 4, 3, no lo sé. ¿Cuánto tenemos? Si me vas a decir, Rafa, yo suelo estudiar los sábados por la mañana de la semana. Complicado. Difícil. Por muchas técnicas de aprendizaje, si solo vas a dedicar 4 horas a la semana a sacar una cuestión, es muy difícil, muy complicado, porque al fin y al cabo no tienes tiempo para asimilar tanta capacidad o vas a tardar mucho más tiempo en aprender. Luego una división, temas en tiempo, es decir, más o menos cuánto tiempo le voy a dedicar a cada tema. Yo siempre recomiendo de partida, si no lo sé, un mínimo de una semana por tema, tema a la semana. Si el tema es corto, puedo acelerar y hacer 2 temas a la semana, o si es largo, no pasa nada si un tema lo tengo que hacer en 2 o 3 semanas. No pasa nada. Las programaciones tienen algo que para mí es vital y es que están vivas y son adaptables. ¿Por qué? Porque además tienen la necesidad de ser adaptadas. ¿Por qué? Porque si hago una estimación a 7 meses y luego resulta que me notifica que el examen va a ser en 5, por necesidad tengo que readaptarme a los cambios. Y los cambios en la vida, en la empresa, en la salud, en el amor y en las oposiciones son normales y es habitual. Entonces, la vida cambia constantemente y tenemos que ser capaces de adaptarnos, ¿no? Bien, como decía, penúltimo punto, la creación de la programación, ¿vale? Ya, ahora vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo programar. Y ya por último, insisto, modificación y adaptación, y adaptación, y adaptación, y adaptación. Es decir, no pasa nada si yo cambio una modificación. A veces, cuando alguien empieza a opositar, viene con el mundo muy, muy, muy abierto, con mucha capacidad de atención, de captar información, pero conforme vamos ahí centrándonos en el tema, cada vez vamos al tema, y nos centramos exclusivamente en el tema y dejamos muchísimas herramientas que para mí son vitales, las dejamos en el tintero. Nos olvidamos. Y si no está dentro del tema, no quiero saber. Y ahí es cuando, más difícil, ¿no? El tema de cuando cierras tu mente a solo lo que está dentro del tema, se hace todavía mucho más complicado. Pero en fin, es esto. Yo he puesto un ejemplo práctico y así que te pediría que me ayudes un poco porque tú también dominas mucho, eres un experto en esto, para que me ayudes a explicar un poco cómo hacemos lo de la técnica Pomodoro ahora en cuanto empezamos con la programación, porque yo creo que la técnica Pomodoro es un alto rendimiento brutal que poca gente utiliza. Pero es que yo lo utilizo hasta para el trabajo, no necesariamente solo para el estudio, hasta para el trabajo. Me estructuro, durante esta franja voy a hacer esto, esta franja voy a hacer esto, en fin. Yo también, yo funciono con ella constantemente. Yo, de hecho, soy bastante disperso, por eso también trabajo donde trabajo, porque he necesitado mucho de estas técnicas para poder, ¿no?, alinearme. Y la técnica Pomodoro es algo que está en mi vida, vamos, todos los días. Estoy aquí con el relojito tic-tac, tic-tac. Y la verdad que es muy productiva. Ya lo vamos a ver ahora. Muchísimo, porque lo que dices tú, elimina este déficit de atención, mi mente se va, divaga, empezamos a pensar en qué vamos a hacer el fin de semana. No, tú sabes que tienes 25 minutos que ahora comentamos, súper intensos de trabajo. Yo así saco un trabajo increíble. Digo, mira, estos 25 minutos no cojo el teléfono, solo email, con todos los emails terminados. Estos 25 minutos voy a hacer estas estructuraciones, ¿no? O tengo estos proyectos, venga, pues 25 minutos esos proyectos. Y el nivel de velocidad y es que al final es un alto rendimiento. Dices, joder, mira lo que has hecho en el día y dices, macho, he sido hiper mega productivo. Esto es importante, ¿no? Sin meter tantas horas como esas que decíamos de 10 horas o 8 horas, ¿no?, que la mayor parte de la gente no puede. Si tú tienes 4 horas al día y estudias como podemos ver ahora, va a ser brutal. Vas a aprovechar. No, vital. Tú no sé si alguna vez te han compartido contigo los opositores, pongo la mano en el fuego que sí, y dicen, Raúl, tío, le he dedicado 8 horas a estudiar y pienso que he perdido el tiempo. No me he enterado de nada. Y hay otros que te dicen, he estudiado 2 y me he aprendido el tema. ¿Cómo puede ser? La gente se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser? Totalmente, sí, el pan nuestro de cada día. Totalmente, sí. Veo que estamos en el mismo punto. Sí, totalmente. Es que es igual, sí. Claro, es decir, porque a lo mejor el que ha estado 8 horas al día no ha hecho estructuras, no ha hecho herramientas, no se ha programado, no se ha estructurado, no ha parado a pensar cómo puede mejorar su memoria, su atención, su aprendizaje. No se ha parado de detenerse en esto, es decir, para un momento y mira cómo puedes hacer. Una persona en 2 horas le ha sacado vamos a llamar una rentabilidad, una productividad brutal
a un tema y otra persona que dedica 8 horas dice, me voy a la cama, miro en lo que he hecho el día y dice, tío, si es que no me he aprendido nada. Y esto es Yo lo que siempre vamos. digo que no estamos acostumbrados a un estudio autorregulado, ¿no? Porque venimos del instituto, venimos de la universidad, donde nos dan los temas, nos dan una fecha del examen. Es todo como muy pautado, ¿no? Y aquí, en una oposición, no está nada pautado. Muchas veces la fecha del examen no sabes, tienes que medir tu tiempo, a ver cuánto tiempo realmente tienes para estudiar, no tienes alguien que te diga o que te pase la lección, ¿no? Excepto ese trabajo que igual hacéis en academias. Entonces es como todo como muy en el aire, ¿no? Y la gente se agobia un montón. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Sí, sí, hay sí, que, sí, hay que sí, sí. estudiar de esta manera? Pues sí, hay que estudiar de esta manera porque es que es importante, o sea, es muy importante. Puede ser la diferencia entre tener la plaza y no tenerla, tal cual. Claro, claro, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. Hay que diferenciar una cosa, es un estudio reglado, lo que era el instituto o la universidad, como dices tú, donde ya, en fin, tienes unas estructuras, tú sabes que estudiando un poquito y aprobando vas a tener tu asignatura aprobada y luego a largo plazo tu carrera. Mm. En una posición no es esto. Eso es. Aquí no hay garantías, o sea, nada. Lo primero que digo cuando entras en LAN, esto me lo preguntan a mí, no sé si fijo qué te ha pasado. Oye, ¿qué garantías? A mí me preguntan, ¿qué garantías tengo de aprobar la posición al primer año? Pero esa pregunta no me la tienes que hacer a mí, esa pregunta te la tienes que hacer a ti. Tal cual. Claro, es decir, no sé qué nivel de compromiso con tu estudio, con tu programación, contigo mismo tienes para conseguir un objetivo. O sea, esa pregunta, por eso, ese ejercicio de introspección, de pensar uno mismo, ¿qué estoy dispuesto a dar para conseguir una plaza? Pues esto no es una carrera. O sea, una carrera universitaria, me refiero, es una carrera por una plaza, pero no una universitaria, con lo cual aquí no hay garantías. Todo depende de lo que haga el trabajo que haga uno mismo, ¿eh? Totalmente, Es totalmente, sí. importante. Vale, te cuento un poquito. Bueno, yo he hecho un ejercicio práctico donde, bueno, me he imaginado un perfil habitual de un opositor, perfil habitual. Insisto que esto es hablar muy genérico, pero luego habría que ver caso por caso y de hecho, normalmente, y creo que tú también lo haces, Raúl, se estudia caso por caso, programación por programación. Pero bueno, no tenemos tiempo aquí de dedicarle horas a Sí, pero es un algoritmos. ejemplo muy bueno. Yo creo que para que la mayor parte de la gente se pueda identificar y pueda ver cómo funciona, más o menos, para que tengan unas pautas, está perfecto, vamos. Exacto, y luego ellos ya que lo adapten más o menos a, pues, a su estilo y a su forma. Entonces, he dicho, vale, ¿cuál es el rango general? Pues un perfil más o menos habitual de 40 temas y un perfil de una persona que está trabajando con 2 hijos, como comentábamos anteriormente, pues vale, le va a dedicar 4 horas al día. Vale. Fecha de estimación posible del examen, no lo sé, pero como decías tú, vamos a ponernos en la peor de los casos. Si yo acabo de empezar realmente a estudiar, si el examen lo tengo en 4 meses, pues la probabilidad de éxito se reduce. No he tenido tiempo real para poder estudiar. Pues lo estimamos a unos 10 meses, 9 meses, en fin, unas 50 semanas. Digo 9, 10 meses, 50 semanas, porque como comentamos antes, a veces los meses no son de 4 semanas, son de 5, en fin. Podemos ir a una estimación de 5 meses. En este sentido, yo, como comentaba, he hecho una estimación, esto, insisto, es muy genérico, esto luego habría que adaptar caso por caso, persona con nombres y apellidos, por lo cual, cuidado con esto, en este sentido, está abierto a cualquier tipo de adaptación, ¿no? Entonces he dicho, bueno, programación estimada, yo normalmente las estimo por semanas, primera semana, segunda semana, tercera semana, semana 14, semana 20, semana 40. Y normalmente le digo a una persona que cuando empieza a estudiar, pues le dedique mínimo de lunes a viernes, más, por ejemplo, sábado. Si el examen es más a largo plazo, hablamos de 50 semanas, por ejemplo, lo que es un año, un poquito menos de un año, no hay necesidad de a lo mejor de estudiar de lunes a domingo todos los días, porque al final el opositor se puede llegar a quemar. Si no, cuando estás tanto tiempo, te puedes quemar y entonces a los 3 meses me vas a decir, Rafa, cuando empecé solo era Constitución y ahora tengo este cacho de estudio, no tengo tiempo, no sigo la programación y al final llegamos al fracaso porque toda la estructura previa, el trabajo previo no se ha realizado. Claro, claro. Yo le suelo decir que el domingo se lo tomen libre, o sea, porque es necesario descansar. Es un poco como el ejercicio físico. Si no descansas, te lesionas, pues aquí te quemas. Entonces, un domingo libre para estar amigos, pareja, de desconecte total, o sea, cero oposiciones, para que luego el lunes volvamos a tomarlo todo con más energía y con que nuestra memoria ya haya sentado ese conocimiento y que podamos seguir funcionando, claro. No, totalmente de acuerdo. Es decir, sí que al final es como dices tú, como el gimnasio, como el trabajo, cuando estás ahí 100% metido en trabajo de lunes a domingo, al final te quemas, porque es así, porque una persona necesita su tiempo libre, su tiempo para sí mismo, para desconectar, para cargar energía y volver a dedicarle todo el tiempo a la semana. Si no desconectas, la energía, bueno, tú lo sabes bien, empezamos con un pico, pero vamos reduciéndonos y no somos capaces de reiniciar esto. Bien, pues te cuento un poco. Yo he hecho aquí una estimación de una semana de estudio, como podría ser, de lunes a viernes, incluido sábado por la mañana, y 4 horas al día. Tampoco te vas a quemar con 4 horas al día porque no es mucho tiempo de dedicación a la oposición. Pero bueno, en fin. Yo lo he dividido con primera hora, segunda hora, tercera hora y cuarta.
Como verás, las primeras horas de estudio yo siempre las dejo a algo que sea más pesado o más difícil, como es el estudio del tema. ¿Por qué? Porque habitualmente llegamos más frescos a primera hora que a última hora. Entonces la mente está más relajada o más activa para el estudio. También indico, según mi criterio, no tiene por ser 100% exacto, pero según mi criterio sí es mejor, en mi sentido, estudiar por la mañana, que si hemos pasado una buena noche, estamos más despejados, le vas a sacar más rendimiento, que si has estado trabajando 10 horas, llegas a casa a las 7 de la tarde, estás cansado, te pones a estudiar, y dices, entiendo que la mente no va a funcionar igual en el sentido que estás más agotado, ¿no? Entonces, vamos desde lo más difícil a lo más fácil para que nuestra mente, pues oye, si empieza más activa y si va cansando, pues al final dejamos lo más fácil. Entonces, aquí sí que me gustaría que me ayudase, Raúl. Cuando hablamos de una primera hora de estudio, no es exactamente una hora. Es decir, no son 60 minutos exactos, sino que, como comentamos anteriormente, cuando yo voy a hacer una hora de estudio me refiero a 50 minutos, lo que es una técnica. En este caso, te paso la palabra para que, si quieres, comentes cómo podría ser esa primera hora del estudio. Mira, es un poco lo que vimos el otro día en vuestro canal, ¿no? Que es dividir esos 25 minutos, por ejemplo, una hora serían dos grupos de 25 minutos, y en esos 25 minutos lo que vamos a hacer es lo que comentamos el otro día. Si queréis, les podemos dejar también un enlace, os dejaré un enlace también al vídeo anterior para que le echéis un ojo porque está muy relacionado. Ahí hablábamos de que cada 25 minutos, primero lo que hacemos lo dividimos en tres fases. La primera fase, nos vamos a poner un mini objetivo con ese temario que tengamos que leer, pues hacernos ciertas preguntas sobre él para fijar nuestra atención. Es decir, pues me estoy leyendo, por ejemplo, la Constitución. Digo, bueno, pues este artículo, ¿de qué creo que va? Y me hago preguntas para que luego, cuando lea, mi atención esté fijada. Y al final de ese grupo de 25 minutos yo me hago un repaso. Y repaso implica evocar la información, es tratar de rememorar sin mirar el tema. Porque muchas veces, que es lo que comentamos el otro día, que repasamos releyendo. Y si releemos, nos va a sonar todo. Vamos a ir con la sensación de que me lo sé todo. Y eso es un error, porque igual no me lo sé. Tengo que evocar la información, traerla de nuevo a mi mente y recordar a ver si soy capaz de contar eso y si soy capaz de explicar eso que he leído. ¿Vale? Entonces, eso sería mi primer pomodoro. Descansaría 5 minutitos y haría el segundo pomodoro de la misma manera. De esta manera tendría una hora y estaría esa hora completamente con la atención al máximo, porque no hay pensamientos intrusivos. Si yo me hago preguntas sobre el contenido del material, mi mente va a estar buscando la respuesta a esas preguntas. Cuando las encuentre o cuando no las encuentre, estaré pues comparando, digo, ostras, pues esto que pensaba que me iba a encontrar, pues no me lo he encontrado. Me he encontrado este otro material. Pero mi mente ya está activa. Está ahí, no está con otros pensamientos, está con esas preguntas que me he hecho. Y al final, el repaso, porque el repaso es una parte súper importante del estudio, porque es cuando asentamos el material. Y además, si lo hago con pomodoros, yo puedo aprender de un pomodoro a otro. Es decir, yo puedo decir, ostras, pues yo esto que pensaba que me lo sabía tan bien o que iba funcionando, pues igual no me lo sé tan bien. Igual tengo que cambiar algo en mi forma de estudiar este material para aprendérmelo mejor. Y me da tiempo en el siguiente pomodoro. De esta manera estoy maximizando, estoy optimizando al máximo mi capacidad de estudio, de concentración, de retención. Y así, si yo repito durante horas, va a ser muchísimo más sencillo que yo me quede con el material. Ya no necesitaré esas 8 horas, porque las 4 que estaré a tope. Y además algo que has hecho aquí muy bien, Rafa, que es nuestra forma de funcionar también, que es lo que hablábamos el otro día, es alternar, ¿no? Lo que es el estudio de un tema difícil con algo un poco más liviano, ¿no? Como puede ser la práctica de test, ¿no? Porque si yo estoy una hora estudiando leyes que son súper áridas, por ejemplo, ¿no? Y que tengo que hacer un esfuerzo de memorización importante, pues a la hora mi atención irá decreciendo y estaré cansadete. Entonces diré, bueno, pues le meto algo más liviano. Entonces descanso un poco mi mente, también con pomodoros, y seguiré maximizando al máximo mi atención y luego vuelvo de nuevo con ese tema y estaré como más fresco porque he alternado diferentes materias de una forma inteligente. Y luego al final, como pones el repaso, es que está perfecto, ¿no? Porque al final lo que tengo que hacer es volver a pasar por todo ese material, de manera que yo vuelvo a sentar. Un día, si quieres, hablamos del tema de las curvas del olvido, porque me parece un tema súper interesante, ¿no? Pero al final tendemos a olvidar al poco tiempo de haber estudiado. Entonces, los repasos al final tienen su sentido para retener ese material para el día siguiente, ¿no? Tal cual, sí, sí. O sea, un poco más que añadir lo que comentas. Creo que la parte práctica también está, utilizando Pomodoro, la parte práctica es también importantísima porque ya te permite como distraerte un poco de lo que es solo estudiar legislación. Es decir, bueno, voy a poner en práctica esto. Es decir,
¿Cómo me puedo hacer mi propio esquema? Nosotros damos, todas las academias dan esquemas, dan test, en fin, todos damos eso, pero ¿dónde está la clave? Yo creo que es el propio opositor quien tiene que poner de su parte y decir, cuidado, que yo el esquema puedo seguir miles de esquemas, pero si yo soy una parte activa de esta formación, en en esa segunda hora de parte práctica, voy a hacer mi propio esquema. Voy a resaltar lo que considero más importante. Es decir, ¿por qué no pruebo a hacer un test con lo poco que he aprendido? O me hago mi propio test, es decir, lo convierto un poco, insisto, parte. Claro, 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 claro. No es Además participar. que cada alumno se representa mentalmente la información de maneras muy distintas. Entonces, tú puedes ayudar a hacer esquemas, yo les ayudo también con mapas mentales, pero al final es el alumno el que dice, vale, pues yo me hago este dibujito aquí para recordar tal material o ordeno la información de esta manera para recordarla mejor. Perfecto, yo te puedo hacer sugerencias como profe o vosotros, que seguro que lo hacéis, pero al final es ese papel activo también del alumno, ¿no? Eso de sentarme aquí a escuchar lo que me dice el profesor. Eso es del siglo No, pasado, eso no vale para nada, ¿no? O sea, si no hay un papel activo, si no hay una acción por parte del alumno, es muy difícil. para mí es vital que entiendan los opositores que las academias, los orientadores, los preparadores personales, no somos padres Ujú. del opositor. Es decir, yo te acompaño, yo te guío, te lo facilito, pero por ejemplo, mis técnicas de estudio, que son los esquemas que hacen las academias, los orientadores, los preparadores, a mí me funcionan. Ujú. Pero claro, yo los hago en base a mi conocimiento o mis técnicas. No significa que a ti te vayan a funcionar exactamente igual. Claro, Entonces, es como, yo te ayudo, te ayudamos, te orientamos, lo que necesites, pero el trabajo de la parte activa, y eso a veces se pierde. Es como, todas las academias también, o preparadores, en fin, competimos por ese mercado, es decir, te doy más, te doy más, te doy más, te doy más, para que el alumno reciba más, pero se pierde esa esencia a veces, de esa esencia de tío. Sí, yo te puedo dar, todos te podemos dar, pero eres tú la parte activa, eres tú el diamante, eres tú quien tiene que hacerse ese trabajo, porque la plaza lleva tu nombre y apellidos. No se lo van a dar a la academia, ni se lo van a dar a los preparadores, ni se lo van a dar a nadie, te lo van a dar a ti. ujú. Y eso a veces se pierde y es como a mí me dice, Rafa, más test, más esquemas, más test, más esquemas. Y vale, perfecto, yo te doy más, pero conviértete en parte activa. Enséñame tus esquemas. No, yo no tengo esquemas, tengo los tuyos. Vale, ya tengo su problema. Claro, Porque mis esquemas a mí me funcionan perfecto y a mucha gente puede funcionar, pero no significa que vayan a ser efectivos 100%. ujú. O adáptalos, ¿no? Quiero decir, yo te paso mis esquemas, pero adáptalos, ponles tú algo, modifica la información que te he dado, ponles algún dibujito, haz algo con ellos, o sea, trabájalos, ¿no? Porque estoy completamente de acuerdo contigo, Rafa. Al final, muchas veces pensamos, pagamos una academia, pagamos un servicio, ya, lo tengo que tener todo, ¿no? Perdona, pero es que hay cosas que no se pueden delegar. Esto es ejemplo de nuevo del deporte, es como contrato el mejor entrenador personal y no hago los ejercicios. Pues si no haces los ejercicios, aunque tengas el mejor entrenador personal, aunque tengas a Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, no te vas a poner cachas. Lo siento, te va a ayudar, pero tú tienes que hacer, ¿no? Y esto es un poquito igual. Y además, por ejemplo, en aspectos como lo que acabamos de ver, de programarse una semana de estudio, funcionar con pomodoros son pequeñas acciones. O sea, el papel de actividad que necesita el alumno, ¿no? No tienes que hacer grandes cosas para poder fijar la atención. Simplemente te haces unas pocas preguntas, buscas la respuesta en el texto y repasas un poco y esas tres acciones van a cambiar tu estudio. Seguro. O sea, seguro. Si las haces a, B, C, van a cambiar tu calidad del estudio seguro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. En definitiva, el mundo de las oposiciones va mucho más allá que un tema, un test, un esquema y 4 vídeos. Uh-huh. Va mucho más allá. Es decir, hay que empezar a entender que somos la parte activa, que somos el interesado, que somos la parte, hablo desde el punto de vista del opositor, que somos la persona que va a conseguir una plaza y tenemos que abrirnos a decir, ojo, tengo que ser una parte activa. Cuando Uh-huh. yo lo pido todo, me estoy convirtiendo en una parte pasiva. Y Uh-huh. las partes pasivas son más difíciles de conseguir las cosas. Pero en definitiva, podemos profundizar, de esto deberíamos hacerlo en otras entrevistas, como Sí, decías, de las curvas del olvido, porque es vital. es Saber bien. cuándo tengo que hacer repasos, qué tipo de repasos se tienen que hacer. O Uh-huh. lo que me comentabas al principio del vídeo, que también si quieres, tenemos que hacerlo, Raúl, trabajar sobre el tema del cerebro límbico, sobre el tema de las emociones, Uh-huh. para ver cómo gestiono mis emociones cuando yo empiezo una posición y creo que soy el 100% y soy lo mejor, me voy a comer el mundo, esta posición es la mía, y a los 3 meses no soy nadie. Uh-huh. Dices, joder, mucho Claro, temario, mucho esquema. ¿Qué pasa? Hay que gestionar tanto las emociones cuando estamos aquí como cuando estamos aquí. tal Pero cual. bueno, hoy yo creo que hemos dado un primer paso de, antes de empezar a estudiar, prográmate. Aquí Uh-huh. tienes los ejemplos. Esto, como dices tú, luego aportamos la información que vas a aportar. Dejaremos también por si quieren descargárselo. Empieza por aquí
Y antes de subir una cima de una montaña, vamos a dar paso a paso. En vez de mirar la cima desde abajo, vamos a mirar el paso que voy a dar, y el segundo paso y el tercer paso. Y así es como creo yo que se consiguen los objetivos. Sin duda, sin duda. Yo siempre digo del trabajo hormiguita, de poco a poquito, en vez de atracones, ¿no? Que es lo que comentabas de las emociones, que empezamos aquí, que voy a estudiar un montón todos los días y así que luego nos da el bajón y estamos así como fluctuando, ¿no? Que a mí las emociones no me parece un elemento del que podamos fiarnos, ¿no? En el estudio de una oposición, porque van a fluctuar, somos súper volátiles. Entonces, hay que funcionar de otra manera. Sí, ya hablaremos en algún vídeo, Rafa, si quieres, porque sí, esto nos da para rato. Sí, 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 hay muchos podemos temas que decirle debatir. a la gente que nos ponga aquí en los comentarios qué temas queréis que toquemos, porque creo que ese también puede ser algo muy interesante, muy, muy interesante. En gestión de las emociones, cómo evitar procrastinar, o sea, hay tantos temas que podríamos debatir, o sea, tantos temas cuantas, y yo lo digo siempre, si tú vas a construir un edificio, por ejemplo, esto es un símil de conseguir un proyecto, ¿no? De conseguir una plaza, subir una montaña, una cima de la montaña, cuantas más herramientas tengas a tu disposición, más fácil será el camino. Tal cual. Cuantas menos herramientas tengas, más piedras vas a encontrar en el mismo, con lo cual tú decides. O me preparo, cojo todas esas herramientas y comienzo mi camino con todo, o voy y veo qué pasa. Pero esa segunda opción siempre es más la incertidumbre. Efectivamente, efectivamente. Completamente de acuerdo, Rafa. Pues yo por mi parte, Raúl, no sé si quieres añadir más, pero no sé si me quieres preguntar algo Pues más. nada, dejo en el tintero esos temas pendientes que tenemos por ahí, emociones, curvas del olvido, que creo que podemos hacer en otros vídeos. Y nada, Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros compartiendo tus conocimientos. Os voy a dejar la página de Rafa, echarle un ojo porque está súper bien, son auténticos profesionales en el tema de la preparación de las oposiciones, también tienen apoyo escolar, se nota que trabajan con lo que yo llamo trabajo de campo, ¿no? Con cara a cara con la gente, que es cuando realmente se aprende y de verdad que merece la pena echarles un ojo porque si necesitáis ayuda con algún tema de la oposición, creo que va a ser una muy buena inversión. Sí, os dejaré un enlace, no sé si por aquí arriba, otro debajo en la descripción y en el comentario. Y, y nada más, Rafa, lo dicho, eres bienvenido por aquí siempre que quieras y, y espero verte pronto. Sí, permíteme agradecerte, o sea, me siento muy, muy, muy agradecido de que me hayas dado esta oportunidad de conversar, porque sabes que estos temas a los dos nos apasionan y de hecho podríamos tirarnos horas con estos temas, pero nada, mostrarte mi agradecimiento absoluto por esta oportunidad que me has dado de participar y espero, bueno, en las próximas entrevistas que podamos desarrollar esos temas que de verdad que a mí, por mi parte, y sé que por la tuya también, nos apasionan en este mundo de Pues las sí, oposiciones. sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pues nada, pues lo dejamos aquí, Rafa. Lo dicho, nos vemos pronto. Lo dicho también, os dejaré los enlaces por debajo, hacerle clic a los enlaces que os he dejado de la información porque creo que merece la pena y estaremos en contacto. Un abrazo a todos.